Muy buenas, mi nombre es Rafa Páez, soy ingeniero de software y en este vídeo te voy a mostrar la manera más eficiente para aprender a programar y convertirse en un desarrollador web de cara a afrontar este nuevo 2020. Este es un tema que me habéis pedido varias veces a través de comentarios en diferentes vídeos e incluso en comentarios en Twitter, y es por eso que hoy os traigo este vídeo. Si quieres aprender a programar o ya eres programador pero quieres ponerte al día de cómo está el desarrollo web actual y cómo pinta de cara al 2020, quédate a ver este vídeo y no te pierdas ningún detalle. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar una serie de recursos gratuitos que son excelentes para aprender desarrollo web. En este vídeo vamos a considerar que simplemente hay dos perfiles de desarrollador web: frontend y backend. Sé que hay otros perfiles como DevOps, QA Engineer, Mobile Engineer, pero vamos a enfocarnos en que básicamente para empezar consideremos que está el Frontend Engineer y el Backend Engineer. Realmente existe un tercer tipo que sería el Full Stack Engineer, que viene a ser una mezcla entre los dos. Un desarrollador frontend trabaja en la parte que se ve, en la parte del cliente, del navegador. Trabaja normalmente con tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Mientras que un desarrollador backend trabaja en la parte o en el lado del servidor, en aquella parte que no es tan visible para el usuario, pero que proporciona todo lo necesario para el frontend. Y luego estarían los desarrolladores full stack, que viene a ser este perfil híbrido entre frontend y backend. Son desarrolladores que por sus conocimientos pueden realizar cualquier tipo de aplicación, tanto a nivel de frontend como a nivel de backend. La guía que te voy a comentar en este vídeo va a estar enfocada a un programador full stack, es decir, vamos a ver un poco de todo, empezando con tecnologías frontend, pasando por tecnologías backend y luego avanzando más en lo que es cada uno de estos aspectos. He estructurado esta guía en 4 bloques o pilares fundamentales que deberán realizarse de manera secuencial. El primer bloque trata de los fundamentos de la programación web. En este bloque deberíamos aprender HTML, CSS y JavaScript. Como muchos de vosotros sabréis, el HTML es el lenguaje de marcado para poder crear páginas web. CSS es una herramienta para poder darle estilo a estas páginas HTML. Y el JavaScript es un lenguaje de programación que te permite realizar acciones complejas y básicamente darle dinamismo a una página web. Para empezar a programar, te recomiendo que te instales un editor de código. Hay varios disponibles, como por ejemplo Visual Studio Code, que es el que yo te recomiendo, como Atom, Sublime, Brackets, etc. También hay otros un poco más avanzados o clásicos como Vim o Emacs, pero para empezar te recomendaría que te instalaras el Visual Studio Code, por ejemplo. Ahora déjame mostrarte una serie de recursos gratuitos que te van a ayudar a aprender HTML, CSS, JavaScript y básicamente todo lo relacionado con la web. Uno de los recursos muy buenos para aprender HTML, CSS y JavaScript y en general cualquier tecnología frontend es la página de Mozilla. En developer.mozilla.org vais a encontrar un montón de recursos gratuitos para desarrolladores. Si por ejemplo accedéis al apartado de Aprender desarrollo web, aquí podéis encontrar un montón de tutoriales y guías, como por ejemplo HTML, CSS, JavaScript e incluso una guía para trabajar con Django, Python. Si estáis empezando, os recomendaría comenzar con este apartado que pone Complete Beginners Start Here. Si por ejemplo hacéis clic aquí os aconseja instalar una serie de programas para, pues eso, empezar un poco con el desarrollo web. Como os he comentado anteriormente, os aconsejaría que os instalarais un editor de código. Actualmente mi preferido es el Visual Studio Code. La verdad es que es súper moderno y bueno, trae un montón de plugins que se adaptan muy bien a los lenguajes que utilizo. Quizás sea el mejor producto que haya creado últimamente Microsoft. Y bueno, aquí lo tenéis para cada plataforma, tanto para Mac, Windows o Linux. Y bueno, esto es un poco por donde yo empezaría. Hay mucho material, como ya he comentado, se adapta a vuestros niveles, así que dale caña al HTML, CSS y los fundamentos de JavaScript. El segundo bloque estaría formado por programación backend o programación del lado del servidor. Aquí nos interesaría elegir un lenguaje de programación de servidor, un framework web
y también una base de datos, ya sea SQL o no SQL. Os aconsejo que elijáis un lenguaje de programación que os guste mucho, pero que también tenga disponible un framework web. A mí me gusta mucho Elixir, que es un lenguaje funcional. Si queréis uno orientado a objetos, miraros Ruby. O si queréis uno que sea un poco más multiparadigma, Python está muy bien. Si elegís Elixir como lenguaje de programación, tenemos el Phoenix Framework, que es un framework web muy potente. Si al final elegís Ruby, pues tenemos Ruby on Rails como framework. Y si por ejemplo elegís Python, tenemos Django, que es un framework web bastante conocido y potente. En cuanto a base de datos, existen básicamente dos tipos de base de datos. Base de datos relacionales o SQL y base de datos no SQL, en las cuales también pues, habría diferentes subtipos, ¿no? Base de datos key value, de grafos, etc. Si estáis empezando a programar, yo os recomendaría que empezarais con una base de datos relacional, que sea SQL. A mí personalmente me gusta mucho PostgreSQL y se lleva fenomenal con Elixir y Phoenix. Pero si quizás habéis oído más de MySQL, también la podéis utilizar sin ningún problema. Es un poquito más sencilla y se integra fenomenal con la mayoría de los frameworks web. En cuanto a base de datos no SQL, os recomendaría que echáis un vistazo a MongoDB, a Cassandra o incluso a CouchDB. Si estáis aprendiendo base de datos SQL, aprender a crear modelos relacionales. Es muy importante que aprendáis el lenguaje SQL para poder hacer queries a la base de datos, tanto sencillas como un poco más complejas. En este bloque es muy importante empezar a aprender Git, si todavía no conocéis cómo funciona. También necesitaréis un conocimiento básico de cómo trabajar con una consola o una terminal de vuestro sistema operativo. Es muy aconsejable que estudiéis un poquito cómo funciona el protocolo HTTP, HTTPS y en general cómo funciona el tema de las APIs. Por supuesto, empezar a mirar el tema del testing para testear vuestras aplicaciones y conocer que básicamente pues, hay varios tipos de testeo a nivel de unitario, a nivel de integración, a nivel de funcional, etc. Tanto si al final usáis TDD como si no, empezar un poco a meteros en el mundo del testing. También es conveniente estudiar cómo funciona el tema de autentificación y autorización y, por ejemplo, empezar a utilizar herramientas o protocolos como OAuth o OpenID. Hay 3 puntos que podéis empezar un poco a estudiar en este bloque, aunque convendría siempre repasarlos y siempre ir mejorando conforme vayáis avanzando. Estamos hablando de las buenas prácticas, de los patrones de diseño y también de los algoritmos y estructura de datos. Y por último, y para finalizar este segundo bloque, deberíamos de conocer cómo desplegar nuestra aplicación web a la nube. Básicamente vamos a elegir un cloud provider y en él vamos a desplegar nuestro código, nuestra aplicación web. Hay muchos proveedores de cloud, como conoceréis, por ejemplo, Amazon Web Services, Google Cloud, pero luego existen otros que son muy sencillitos para empezar a trabajar con ellos, como Heroku o DigitalOcean. Ahora te voy a mostrar una serie de recursos online gratuitos para poder atacar y empezar a estudiar todo esto que hemos visto en este segundo bloque. Si para la parte de backend habéis elegido empezar con Elixir, que es el que yo os recomiendo, podéis acceder a ello a través de elixir-lang.org. Aquí tenéis la página oficial de este lenguaje de programación y bueno, un poco la home os explicará las características de la plataforma, ¿no? Que es muy escalable, está hecho para tolerancia a fallos y bueno, es un lenguaje funcional, se puede extender fácilmente, crear DSLs y te explica un poco todo el ecosistema y las herramientas que tenemos para trabajar con Elixir. Aquí tenéis cómo instalarlo. Realmente es muy sencillo hoy en día instalar tanto Elixir como cualquier otro tipo de lenguaje. Hay diferentes opciones, tanto con Brew como con instaladores. La verdad que no deberíais tener ningún problema en instalarlo en vuestro sistema operativo. Y aquí tenéis una serie de guías, la verdad que está muy bien. La guía que trae Elixir es fabulosa. De hecho, uno de los puntos a favor que tiene Elixir es la documentación, que es bastante clara y muy moderna. Una vez ya tenéis, digamos, unos conceptos básicos y ya sabéis trabajar con Elixir, os recomendaría que os instalarais una base de datos. Por ejemplo, Postgres, que es la que yo recomiendo porque funciona muy bien con Elixir y Phoenix, que veremos a continuación. Lo interesante es conocer un poco sobre SQL en general,
cómo realizar o hacer queries SQL, cómo diseñar una base de datos relacional, es decir, crear un modelo relacional con tablas relacionadas entre sí, con consistencia de datos, con índices, etcétera, etcétera. En la página de phoenixframework.org tenéis toda la documentación de este framework para Elixir, que se llama Phoenix Framework. Y bueno, pues aquí tenéis lo típico, unas guías, y si hacéis clic aquí podéis acceder directamente a la documentación que está alojada en xdos.pm. Es una documentación excepcional, no solo moderna y completa, sino que además está muy bien organizada. Y bueno, simplemente pues tener en cuenta que tenéis que tener instalado una serie de prerequisitos, como lógicamente Elixir, Erlang, que os hará falta para tener Elixir, Phoenix en sí mismo, y bueno, luego pues esto para conectarse a base de datos, Postgres, como ya hemos visto anteriormente, Node.js, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, para crear una aplicación Phoenix basta con ejecutar el comando mix phx.new y el nombre del proyecto web de vuestra aplicación. Así que vamos a una consola, ejecutamos este comando y vemos cómo automáticamente se nos crea pues, el esqueleto base para nuestra aplicación web. Nos dice que si queremos instalar dependencias, o sea, hacer un fetch e instalarlas, decimos que sí, por supuesto. Y aquí lo que va a hacer es, pues básicamente va a bajarse todas las dependencias necesarias para el proyecto, las que te vienen por defecto, y las va a compilar. Prácticamente en menos de un minuto ya compilado y preparado todo para empezar a ejecutar nuestra aplicación. Simplemente vamos a seguir las instrucciones, es decir, nos metemos en el directorio que acaba de crear, que se llama hello, por defecto igual que el nombre que le acabamos de dar a la aplicación. Ahora ejecutamos el siguiente comando, que es mixeto.create, y esto lo que va a hacer es, básicamente va a crear nuestra base de datos. Y ahora ya, pues sí, podemos ya arrancar el servidor con mix phx.server. Y esto lo que va a hacer es va a arrancar nuestro servidor Cowboy, y en esta dirección de localhost vamos a poder acceder a nuestro sitio web que está creado con Phoenix. Y bueno, aquí esto es un template que trae por defecto y nada, pues ya tenemos nuestra primera web funcionando. Como habéis podido ver, es muy sencillo, prácticamente en un par de minutos os instaláis todo, arrancarla, y a partir de aquí pues ya podéis añadir más controladores, más páginas, tablas en la base de datos, etcétera, etcétera. Aquí en heroku.com, aquí tenéis lo que os he comentado. Este es un PaaS, un Platform as a Service. Hay diferentes modalidades y podéis crearos una cuenta gratuita, ideal para testear vuestros proyectos. Incluso podéis añadirle un custom domain, compráis un dominio y se lo añadéis. Heroku es una plataforma que permite pues desplegar nuestros proyectos, en este caso proyectos Phoenix, de manera muy sencilla, muy automatizada y prácticamente sin casi tener conocimientos de infraestructura. Un tercer bloque consistiría en programación frontend avanzada. En este bloque queremos profundizar bastante más en JavaScript y conocer muy bien al menos un framework. Como ya sabréis, existen millones de frameworks para JavaScript. Es más, en este preciso momento en el que yo estoy hablando, acaba de nacer un nuevo framework de JavaScript. Es increíble. No obstante, existen frameworks de JavaScript que son más conocidos que otros, como por ejemplo React, Angular y recientemente Vue.js. Quizás React es el que sea actualmente más famoso y más utilizado en todas las startups, pero a mí personalmente me gusta mucho más Vue.js. Lo encuentro que es un poco más sencillo y quizás yo empezaría por ahí. En este tercer bloque también queremos aprender sobre contenedores de estado como Redux o Mox, package managers como npm, yarn, etc. Module bundlers como Webpack, Branch, Parcel, y luego herramientas de testeo para poder testear nuestras aplicaciones JavaScript como Jest, Enzyme o Cypress. Como muchos de vosotros sabéis, yo me dedico básicamente a programar en la parte de backend y no soy ningún experto en la parte de frontend. No obstante, me gustaría enseñaros unos recursos
online gratuitos para que podáis empezar a trabajar con alguno de estos frameworks. Si al final os decidís por empezar con Vue.js, que sepáis que en su página web, vuejs.org, hay un montón de material en diferentes idiomas que están bastante bien. Incluso hay un vídeo que te explica por qué Vue, cómo instalarlo, cómo programar con Vue, y bueno, la verdad que es una maravilla la documentación de Vue. No he encontrado realmente que sea una tecnología complicada ni compleja, sino todo lo contrario. Me parece un framework de JavaScript bastante estable, bastante moderno, y creo que está gustando mucho en la comunidad. Un cuarto y último bloque consistiría en programación backend avanzada. El objetivo de este cuarto bloque ya no es solo simplemente construir aplicaciones web, sino también poder crear aplicaciones que sean robustas, escalables, rápidas, tolerantes a fallos, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema fundamental es entender cómo funciona un mecanismo de caché y el poder añadir caché a nuestros servicios. Hoy en día ya existen varias soluciones para añadir cachés que trabajan en memoria, como por ejemplo Redis o Memcached. Yo recomiendo empezar con Redis porque suele ser la más utilizada y suele cubrir la mayoría de necesidades. Cuando creamos ya más de un servicio, tenemos N servicios o microservicios, hay empresas que pueden tener cientos o miles de microservicios, es muy importante diseñar una buena arquitectura y entender cómo se van a comunicar estos microservicios. Hay diferentes maneras de hacerlo. Una manera de hacerlo es mediante APIs tipo RESTful, que bueno, se hizo popular hace unos años con frameworks como Ruby on Rails, y básicamente pues se trata de crear unos endpoints que al final pues te suele devolver un XML o normalmente un JSON. Pero esta no es la única manera. Por ejemplo, últimamente estamos oyendo mucho el término gRPC, que viene a ser un protocolo por encima de RPC que trabaja con HTTP2 y Protocol Buffers para poder enviar datos de una manera más comprimida y más rápida. También tenemos brokers de mensajes. Hay algunos muy populares como RabbitMQ, y también pues tenemos otros que son tanto diferentes pero también muy potentes, como por ejemplo Kafka o Google PubSub. Por supuesto, cuando ya tenemos una aplicación de alta disponibilidad, donde tenemos miles de usuarios realizando búsquedas, potencialmente búsquedas complejas, deberíamos de añadir lo que son search engines o motores de búsqueda. Tenemos soluciones muy buenas actualmente como Elasticsearch, por ejemplo, o Solar. En este bloque también te recomendaría que entendieras cómo funcionan los web servers, por lo menos los más famosos, como Apache o Nginx. Por supuesto, empieza a trabajar con Docker, que es una herramienta para básicamente encapsular tus aplicaciones en containers y que éstas puedan ser ejecutadas o transportadas de una manera sencilla y fácil. Échale también un vistazo a los WebSockets porque se suelen utilizar mucho en según qué tipo de aplicaciones web. Y ya para acabar este cuarto y último bloque, no podemos dejar de lado herramientas que se enfocan más un poquito a la parte de DevOps, pero que sin lugar a duda entran en juego en el día a día de un desarrollador backend. Me estoy refiriendo a herramientas para Continuous Integration y Continuous Delivery, herramientas muy populares como por ejemplo Jenkins, GitLab CI o incluso Travis o CircleCI. Para la gestión de logs o logging tenemos también herramientas muy populares como Graylog, ELK o Papertrail. Por supuesto, siempre añade herramientas de monitorización y alerting. Es crítico disponer de este tipo de herramientas para saber si una aplicación está estable, si tiene problemas, si hay errores, si las métricas no van bien. Herramientas como Datadog, New Relic, Grafana, Prometheus son herramientas realmente útiles y aconsejables. Te aconsejo que le eches un vistazo. Y por último, y muy relacionado con el punto anterior, es importante tener una herramienta que nos avise cuando algo va realmente mal, que nos llame al móvil, que nos envíe un mensaje. Son herramientas de gestión de incidentes, como por ejemplo puede ser PagerDuty o VictorOps. Y esto es todo un poco la guía que os he traído hoy. Ya sé que no he podido profundizar en cada uno de los puntos porque son muchos. Dejadme un comentario si queréis que haga otro vídeo
explicando algunos de estos puntos en particular. Recordar que la mejor manera para aprender estos conceptos es practicar. Yo recomiendo crear un proyecto inicial, desplegarlo e ir mejorándolo. Por ejemplo, podéis crear cualquier tipo de proyecto que tenga un mantenimiento de usuarios o de productos o de lo que sea. La idea es crear una aplicación web con los frameworks y lenguajes que hemos visto anteriormente e ir mejorándolos. Por ejemplo, añadiéndole caché, añadiendo autorización, mejorando el sistema de modelo de datos, añadiendo integración continua con un sistema de test que corran automáticamente cuando se sube código a GitHub o GitLab, añadiéndole métricas, logging, recibiendo alertas cuando se produce un error o cuando ciertas métricas bajan de un nivel. Hay infinitas posibilidades que se pueden hacer partiendo de esta guía como base. Y ahora, para concluir, os dejo la siguiente cita. El buen código es su mejor documentación. Y esto es todo por hoy. Déjame un like si te ha gustado el vídeo y, por supuesto, compártelo con aquellas personas que realmente se pueden beneficiar de esta información. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame un comentario sobre lo que más o menos te ha gustado del vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!